Hola chicos, vamos a comenzar con algunos ejercicios de ecuaciones diferenciales de orden cualitativo, específicamente con líneas de fase. Entonces, vamos a empezar con el problema 1A, el cual dice dibujar las líneas de fase para las siguientes ecuaciones diferenciales, identificar los puntos de equilibrio como fuentes, sumideros o nodos. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el primer problema y lo primero que necesitamos son los puntos de equilibrio. Por lo cual, la ecuación diferencial la vamos a igualar a 0. Y de esta forma, decir que 3i por i menos 2 es igual a 0. De esta forma vamos a obtener que el primer punto de equilibrio va a ser el 2 y que el segundo punto de equilibrio va a ser el 0. Entonces aquí terminamos, en primera instancia, los puntos de equilibrio. En segunda instancia, lo que vamos a necesitar es generar nuestra tabla para ver los signos y estudiar cómo se comportan tanto en la izquierda como en la derecha. Entonces vamos a generar una tabla donde vamos a decir el 3i, vamos a colocar el i menos 2 y vamos a colocar el i'. Por lo tanto, ahora generamos el análisis y vamos a ver qué ocurre entre el menos infinito y el 0 para cada uno de ellos. Entonces debemos de tomar un punto que esté dentro de ese intervalo y reemplazarlo en las componentes. Entonces si hacemos eso, por ejemplo, entre el menos infinito y el 0 podemos coger el menos 3. Menos 3 por 3 me da menos 9. Por lo tanto voy a tener un signo negativo. Si tomo el menos 3 y le sumo menos 2, eso me da menos 5. Por lo tanto, el signo es negativo. Como el 3i y el i menos 2 se están multiplicando entre sí, menos por menos me da más. Entonces, de esta forma, nosotros ya estudiamos el comportamiento de cómo se comporta en el retrato de fase las isoclinas entre dicho intervalo. Ahora utilizamos el intervalo entre 0 y 2 y podemos utilizar el 1. 3 por 1 me da 3, por lo tanto me genera un signo positivo. 1 menos 2 me da menos 1, por lo tanto tengo signo negativo. Y más por menos me da menos. Finalmente vamos a estudiar qué ocurre entre el 2 y el más infinito. Y podemos escoger, por ejemplo, el más 4. Entonces, más 4 por 3 me da más 12, positivo. 4 menos 2 me da 2, positivo. Y más por más me da más. Eso quiere decir que entre el menos infinito y el 0, las isoclinas van a ir hacia arriba. Entre el 0 y el 2, las isoclinas van a ir hacia abajo. Y entre el 2 y el más infinito, las isoclinas van a ir hacia arriba. Entonces, si tomamos este término y generamos nuestro retrato de fase, generamos nuestra gráfica. Vamos a colocar el 0 aquí. Entonces, aquí tenemos nuestra gráfica y tenemos que colocar nuestros puntos de equilibrio, que en este caso va a ser el 0.
Entonces colocamos I es igual a 0. Y vamos a colocar nuestra línea de fase en I igual a 2. Voy a colocar aquí. Entonces, ahora vamos a ver su comportamiento en el retrato de fase. Dijimos que entre menos infinito y 0, las isoclinas suben. Por lo tanto, debería ser algo de este estilo. Ahora observamos que ocurre entre el 0 y el 2 y las isoclinas decaen. Entonces vamos a tener algo de este estilo. Así. Y finalmente, entre el 2 y el más infinito, esta sube. Entonces, observamos que en este punto, el comportamiento de las isoclinas se atraen. ¿Cómo se atraen? Entonces, el comportamiento de las isoclinas se atraen. Entonces voy a tener un sumidero o atractor, ¿ya? Repulsor o fuente, y si no tengo nada, es un nodo, ¿ya? Entonces en este caso voy a tener un atractor. Las líneas de fase se atraen o, como les había comentado, es un sumidero. Entonces aquí tenemos un sumidero. Por otro lado, aquí arriba, las líneas de fase se repelen. El comportamiento de la isoclina se repele. Por lo tanto, vamos a tener una fuente. Una fuente. Pero me quedó media fea la fuente. Ahí sí. Ya tenemos una fuente. Ahora, a pesar de que el enunciado me dice que debo de dibujar las líneas de fase, es importante que también sí o sí generemos nuestro retrato de fase. Entonces, nuestra línea de fase, hacemos nuestra línea, colocamos nuestros puntos de equilibrio, punto de equilibrio igual 0, y aquí voy a colocar el punto de equilibrio igual 2. Pero adicionalmente podemos definir que aquí, esto lo voy a hacer otro un poquito más grueso, vamos a tener una función creciente. Aquí también vamos a tener una función creciente. Pero justo acá en el medio vamos a tener una decreciente. ¿Cierto? Ahí tenemos nuestra línea de fase. Por otra parte, también podemos escribir que en el punto de equilibrio 2 tenemos una fuente y que en el 0 tenemos un sumidero. Y ahí termina el problema 1. Por otra parte, si hacemos el 2, la parte B, tenemos que el I' va a ser igual a I cuadrado menos 4i menos 12, creo que era menos, sí, menos 12. Y hacemos exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, el I' lo igualamos a 0 y calculamos los puntos de equilibrio.
Entonces, lo que tenemos de hacer es escribir la expresión igualada a 0, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a escribir que el i cuadrado menos 4i es menos 12 es igual a 0. Pero observamos que no está descompuesto, por decirlo de una forma. Entonces lo que necesitamos hacer sí o sí es factorizar ese término, tratar de descomponerlo. Entonces les pregunto, ¿qué número multiplicado por otro me da menos 12 y sumados me da menos 4? Entonces, ¿qué número multiplicado por otro me da menos 12 y sumados me da menos 4? Esto es decir el i menos 6 por el i más 2. Menos 6 por 2 me da menos 12 y menos 6 más 2 me da 4. Por lo tanto, el i va a ser igual a 6 y el i va a ser igual a menos 2. Entonces, de esa forma, tenemos nuestros puntos de equilibrio. De esta forma, nuestro siguiente paso es generar nuestra tabla de signos para ver cómo es el comportamiento de la función. Entonces, hacemos nuestra tabla. Y vamos a colocar el i menos 6, el i más 2 y colocamos el i'. De esta forma, colocamos cómo se comporta entre el menos infinito y el menos 2. Y podemos escoger el menos 3. Menos 3 más menos 6 me da menos 9, por lo tanto es negativo. Y menos 3 más 2 me da menos 1, por lo tanto me da negativo. Menos por menos obtengo más. De esta forma, el comportamiento de la isoplina es positiva hacia arriba. Si analizamos entre el menos 2 y el 6, podemos escoger el 0. 0 menos 6 me da menos 6, así que es negativo. Y 0 más 2 me da 2, por lo tanto es positivo. Menos por más me da menos. Y de esta forma el comportamiento de la isoplina es negativo. Finalmente vamos a ver cómo se comporta entre el 6 y el más infinito. Y tenemos, por ejemplo, el 7. Me queda 7 menos 6, 1, por lo tanto esto es positivo. Y 7 más 2 son 9, por lo tanto positivo. Más por más, más, y el comportamiento de la isoplina es hacia arriba. De esta forma, voy a aprovechar de copiar este mismo retrato de fase, solo que voy a cambiarle un poco la forma. Vamos a pegar nuestro retrato de fase, pegar, y voy a cambiarle simplemente aquí los signos. Tenemos que i vale, este va a ser 6, y a este le vamos a colocar menos 2. Aquí voy a ver, vamos a restar este y este. Entonces vamos a colocar el 0 aquí, este es el 0, y aquí vamos a colocar el menos 2. Pero el menos 2 acá. Y es igual a menos 2. Entonces, el comportamiento es el mismo que teníamos anteriormente. Entre menos infinito
y menos 2, vamos a tener que esto va a aumentar. Esto aumenta. Entre menos 2 y el 6, esto disminuye. Y finalmente entre el 6 y el infinito, esto aumenta. Entonces acá vamos a tener, como estas se separan entre sí, vamos a tener una fuente. Y como estas se atraen entre sí, vamos a tener un sumidero. El retrato en la línea de fase va a ser exactamente igual que en el anterior. Va a ser exactamente el mismo. Lo único que cambia es que aquí voy a tener el 6 y aquí voy a tener el menos 2. Siempre es importante que en una evaluación resolvamos siempre calcular los puntos de equilibrio. Una vez que calculamos los puntos de equilibrio, hacer la tabla de signos para ver el comportamiento de estas isoclinas. Luego hacer el retrato de fase para evidenciar el comportamiento de la función dentro de estos intervalos, clasificarlos y luego hacer la línea de fase, que es el resumen del problema. Bueno chicos, nos vemos en una próxima oportunidad.